Curva característica de un panel fotovoltaico, intensidad versus voltaje. ¿Cómo la determinamos? Materiales: un protoboard, cables, jumpers, cables delgados y caimanes. Década, y nos entrega una resistencia variable. 2 multímetros, un mini panel solar de 5 volt y 170 mA y un foco halógeno de 150 watts montado con una altura variable. Comenzaremos definiendo algunos conceptos que utilizaremos. Corriente de cortocircuito. Es el valor de la corriente que circula por el panel cuando la tensión en sus terminales es nula, voltaje igual a 0, y es la máxima corriente que se podría llegar a obtener, en un caso ideal, del panel cuando trabaja como generador. Corriente del punto de máxima potencia. Es un punto de trabajo en el que la intensidad entregada por el panel solar a la carga externa es máxima. Representa el máximo valor en el eje de las ordenadas en la curva característica. Voltaje de circuito abierto. Es la mayor tensión que puede polarizar el dispositivo cuando trabaja como generador, y esta se produce cuando la corriente es cero. Voltaje del punto de máxima potencia. Es un punto de trabajo en el que la diferencia de potencial entregada por el panel solar a la carga externa es máxima. Representa el máximo valor en el eje de las abscisas en la curva característica. Procedimiento. Dibujamos el circuito del panel fotovoltaico para tener una idea clara de cómo debemos proceder a conectar cada elemento. Primero, conectamos el panel fotovoltaico al protoboard mediante los cables jumper, asegurándonos que las conexiones queden fijas y en sus respectivas polaridades. Seguimos cerrando el circuito conectando un amperímetro en serie al protoboard, polaridad positiva, mediante cables caimanes, jumpers y cables delgados. El otro extremo lo conectamos a la resistencia variable década. Seguimos cerrando el circuito, conectamos la década al protoboard, polaridad negativa. Y por último, conectamos el voltímetro en paralelo a la década, resistencia variable. Encendemos el foco halógeno que actúa como nuestro sol y procedemos a variar la resistencia para obtener distintas magnitudes de intensidad y voltaje. Ponemos en práctica la ley de Ohm. Tomamos 30 datos con distintas resistencias desde 0 a 999.999 ohm y mediante Excel generamos nuestras gráficas de intensidad versus voltaje y potencia versus voltaje.